¿Has notado que la península antártica se parece a Sudamérica, pero al revés? Esto no es solo una coincidencia. Es el espectro de una ruptura de hace 30 millones de años. Estos continentes estuvieron conectados una vez, pero su separación dio origen a una corriente oceánica tan poderosa que fue capaz de congelar completamente la Antártida y moldear su paisaje. Así fue como sucedió. Las placas tectónicas hicieron un movimiento astuto y abrieron un pasaje inusitadamente estrecho en el océano, de solo unos 804 kilómetros de ancho, lo que forzó que 130 millones de metros cúbicos de agua fluyeran dentro de este popote geológico. Este fue el nacimiento de una corriente oceánica más fuerte que el río Amazonas. Esta, denominada corriente circumpolar antártica, por cierto, fluye en un movimiento circular, moviéndose en el sentido de las agujas del reloj debido a los fuertes vientos que soplan allí. Este movimiento alrededor de la Antártida ha causado erosión, lo que ha moldeado la masa terrestre del continente en un círculo, excepto por esa península obstinada, que está siendo lentamente arrastrada hacia el este como un niño que se niega a dejar un parque. Espera, ¿Sudamérica y la Antártida solían ser una sola? Sí. Hace mucho tiempo, Sudamérica, Australia y la Antártida formaban parte de un supercontinente llamado Gondwana, que también incluyó a África en algún momento. En aquel entonces, Sudamérica y la Antártida solían estar básicamente unidas por un puente de tierra llamado Puente de Tierra Antártico, que casualmente era un bosque exuberante y verde, y también una gran autopista para dinosaurios. Sí, lo oíste bien. Dinosaurios. Un dinosaurio de 95 millones de años, cuyo nombre me cuesta pronunciar, lo siento. El Diamantinosaurus matildae fue descubierto en Australia y los científicos descubrieron que en realidad era un primo lejano del Sarmientosaurus argentino. Misma mandíbula, mismos dientes de cincel, todo igual. Estos tipos eran como gemelos idénticos separados por un océano. ¿Cómo? Porque en aquel entonces la Antártida no era un desierto helado. Era un bosque lluvioso templado, como Oregón, lo que hacía una ruta de viaje bastante agradable para una familia de dinosaurios. Pero el puente terrestre no era solo para ellos. Hace aproximadamente 40 millones de años, los ancestros de los marsupiales de Australia llegaron al continente australiano desde Sudamérica, luego de haber tomado el rumbo de la Antártida, lo que es otra prueba de que estos continentes solían estar conectados. Las cosas se mantuvieron algo tranquilas para los dinosaurios y los marsupiales hasta que la Tierra comenzó a moverse. Esto es lo que un científico alemán llamó teoría de la deriva continental allá por 1912. Nuestro amigo alemán básicamente observó la costa de Sudamérica y dijo: ¡Hola! Esto parece que podría encajar con la costa de África. Como un Sherlock Holmes científico, notó lo que otros habían pasado por alto durante siglos. Los continentes eran claramente piezas de un rompecabezas mayor. Y tenía razón. Aquí está el asunto. El planeta Tierra está compuesto por muchas capas de rocas y metales, como una cebolla cósmica. La capa más externa, la litosfera, está dividida en placas tectónicas bastante sólidas que se desplazan sobre una capa de rocas más blandas y algo fundidas, como hielo resbaladizo. Por eso las placas se mueven. De hecho, han estado reorganizando la superficie de la Tierra durante miles de millones de años, con supercontinentes formándose y rompiéndose en ciclos, como un lento juego de autos de choque. Este movimiento puede ser bastante lento, ya que la mayoría de las placas tectónicas solo se desplazan de 0 a 10 centímetros cada año, excepto la placa de Nazca, que avanza a 20, casi tan rápido como crece tu cabello. Pero no te dejes engañar por su paso de caracol. Estas losas móviles son los moldeadores definitivos del planeta. Su lenta danza nos da de todo, desde terremotos que forman montañas, como los Himalayas, hasta fisuras que crean océanos como el Atlántico, todo porque la corteza oceánica es densa y se hunde como una piedra, mientras que la corteza continental flota como un corcho. Es esta diferencia de densidad lo que explica por qué existen los continentes. De no ser así, la Tierra estaría completamente cubierta por mares poco profundos.
Este proyecto de renovación planetaria a cámara lenta es exactamente lo que separó a América del Sur y la Antártida hace 30 millones de años. Las placas bajo estos continentes comenzaron a separarse en un proceso llamado extensión cortical, como si la litosfera fuera una masa de pizza siendo estirada lentamente hasta que se adelgaza y se parte. A medida que la corteza se estiraba, se volvía más delgada y débil, eventualmente agrietándose como la superficie de un lecho de lago seco. Todo este proceso dio origen a una nueva placa tectónica, la placa del Scotia, que emergió entre América del Sur y la Antártida como un abogado de divorcio geológico. Durante un tiempo, partes de esta placa permanecieron sobre el agua como el último suspiro del puente terrestre antártico. Era la versión terrestre de ese único hilo que sigue conectando tu sudadera después de que se rompe el cierre. Estas conexiones finales pudieron haber persistido como cadenas de islas, pero al igual que esa sudadera deshilachada, la conexión no podía durar para siempre. Eventualmente, esta pequeña pero poderosa placa se convirtió en el clavo final en el ataúd del puente terrestre que conectaba los dos continentes. Al igual que todas las placas tectónicas, esta también estaba en movimiento. A medida que se expandía hacia el este, abrió un nuevo paso de agua llamado el Pasaje de Drake, cubriendo lentamente el puente terrestre antártico con agua oceánica. El proceso fue como abrir las puertas de un ascensor. Al principio, solo una rendija, luego más y más hasta que la conexión se rompió por completo. Este divorcio geográfico tuvo consecuencias escalofriantes. El nuevo pasaje de Drake permitió la formación de la corriente circumpolar antártica, lo que creó un ciclo interminable de agua fría que aisló a la Antártida, modeló su territorio e incluso enfrió todo el planeta. Esta corriente actúa como una barrera alrededor de la Antártida, que bloquea el agua cálida y las especies invasoras mientras regula el clima global. Finalmente, la Antártida se convirtió en una nevera que está cubierta en un 98% por capas de hielo y que contiene aproximadamente el 61% del agua dulce de la Tierra. Hoy en día, este continente ostenta el título del lugar más ventoso, seco y helado del planeta. Es un desierto congelado donde las temperaturas caen por debajo de menos 89 grados Celsius, lo suficientemente frío como para congelar tu aliento en el aire. Una capa de hielo allí puede tener más de 1,5 kilómetros de espesor y se expande aún más en invierno para cubrir un área más grande que los Estados Unidos continentales. Hoy en día, si quieres viajar a la Antártida, la ruta marítima más rápida es a través del Pasaje de Drake, un cuerpo de agua de 804 kilómetros de ancho que es lo suficientemente estrecho como para que los vientos atraviesen miles de kilómetros, transformándose en olas monstruosas que pueden elevarse hasta 15 metros, aunque los días calmos crean olas de solo 4 a 5 metros de alto, aún el doble de altas que las olas del Atlántico, eso sí. Es probable que por eso los marineros llamen a este tramo del océano el batidor Drake. Pero el movimiento tectónico no se trata solo de continentes en movimiento. Es el sistema vital definitivo de la Tierra. Verás, alrededor de la mitad del calor de nuestro planeta proviene de la descomposición radiactiva en el núcleo, gracias a uranio 235. Algo así como el reactor nuclear de la naturaleza. Este calor es responsable de todo, desde volcanes hasta el movimiento de las placas que una vez conectaron la Antártida con Sudamérica. Y solo sale del núcleo debido al movimiento tectónico. Sin este motor interno de calor, la Tierra sería como Marte. Cuando las placas se mueven y liberan calor, también liberan gases CO2 en la atmósfera, lo que regula la temperatura de nuestro planeta. Y cuando las placas se mueven bajo el agua, llevan gran parte de este CO2 de vuelta al interior de la Tierra y reciclan todo este gas. Por eso, las placas pueden cambiar nuestro aire, clima e incluso la evolución de la vida misma, solo moviéndose. Pero hace miles de millones de años, estas placas no se movían. En ese entonces, era como si la Tierra estuviera cubierta por una cáscara cerámica sólida con muchas grietas. Pero incluso sin movimiento tectónico, el calor logró escapar a través de estas grietas en un proceso llamado tectónica de tapa estancada, lo que dio inicio a toda la vida en la Tierra. Y no, el movimiento tectónico no es cosa del pasado.
Los terremotos son la prueba viviente de que no solo está ocurriendo hoy, sino que podría repetirse de nuevo, de forma más dramática, en el futuro. Verás, para formar supercontinentes como Pangea, megacontinentes más pequeños tienen que sumergirse debajo de otro. Y los científicos predicen que un proceso similar podría crear un nuevo supercontinente llamado Pangea Próxima en 250 millones de años. Para entonces, los humanos podrían estar extinguidos o viviendo en Marte, pero el baile tectónico de la Tierra continuará incluso sin nosotros. No está mal para algo que se mueve más lento que un atasco de tráfico. Parece que la Antártida y América del Sur solían ser mejores amigas antes de todo ese drama tectónico que las separó, como una ruptura desordenada que literalmente congeló a una de ellas. Ahora, solo se reflejan de manera incómoda a través del pasaje de Drake. Clásico sex.